la palabra de la portavoz. A todo esto, y recalculando, como decía la gallega del GPS, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a emitir opiniones respecto de la marcha de la economía argentina. ¿Cómo será que de aquel crecimiento morigerado, muy mesurado del 0,5% que había pronosticado en el mes de abril, hoy ya habla en términos del decrecimiento de la economía argentina, en torno al 2,5%, con una inflación, pensé que me había equivocado al leerlo, que rondará el 120 en este 2023. El Fondo Monetario Internacional pronosticó este martes que la economía global crecerá un 3% este año y el próximo. Como resultado, una perspectiva débil. Considera una prioridad seguir bajando los índices de inflación. La desaceleración es especialmente marcada en las economías avanzadas, que bajan a 1,5% en 2023, más que para los mercados emergentes y en desarrollo, que se están recuperando del año pasado. Pero en general tenemos este tipo de periodo de crecimiento relativamente bajo. Para América Latina y el Caribe, el organismo prevé un crecimiento del 1,9% en este 2023, impulsado por Brasil y México, y un alza del 2,2% en el 2024. El Fondo Monetario Internacional explicó que las tasas de interés para combatir la inflación siguen arrasando a la actividad económica en el mundo. Hay contadas excepciones donde la inflación es inferior a las metas fijadas. Por otra parte, el organismo multilateral empeoró su pronóstico para la Argentina. Advirtieron que nuestro país podría cerrar el 2023 con una recesión del 2,5% y determinaron una inflación del 120 para este año. Para el 2024, la proyección es de un crecimiento del 2,8%. Y tal vez este último número, Marce, te saco un cachito del tema que vas a hablar. Este crecimiento previsto del 2,8% es lo que muchos interpretan que el próximo año no debería ser un mal año para la economía argentina en estos términos de globalidad. Después la medida económica y el plan económico de quien asuma el 10 de diciembre será otra cosa, ¿no? El problema está este año, ¿no? Porque es cómo llegás hasta ese momento. Lo dicen los especialistas. Es decir, la inflación incluso del Fondo Monetario podría ser estrecha frente a otras previsiones. Mañana está la CUNSA aquí, seguramente va a hablar de esto, y el 2,5% de recesión es lo que está marcando que la economía se estanca. O sea, definitivamente se estanca. Y cuando se estanca, eso significa recesión. No solo se estanca, sino cierran kioscos, cierran pymes, cierran fábricas. Eso es recesión. El principal problema que tenemos en la Argentina. Bueno, hablamos de economía. En la campaña nos encanta hablar de educación. Temas que no están dando vueltas por la campaña electoral. Por allí el graf nuestro estaba diciendo, y el título también, es la gran ausente de la campaña electoral. Fíjate que todos los que se han sentado a hablar con vos acá, sí, candidatos han... No, la educación, hay que hacer un trabajo muy profundo de educación, pero nadie está diciendo qué es lo que hay que hacer, ni cómo hacerlo. Se sabe que es la base, ¿no?, para que una sociedad pueda crecer, desarrollarse y cumplir con sus objetivos. Vas a escuchar a Guillermina Tiramonti, que ella es una especialista de la Flaxo muy reconocida, no solo aquí en la Argentina, en el mundo entero, hay que decirlo, particularmente en América Latina. Ella pondera mucho lo que se ha hecho en los últimos tiempos aquí en Mendoza. Sostiene que el futuro de la educación, la buena educación, primero es pesimista respecto del próximo gobierno, de acuerdo con lo que los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición, están hablando de educación. Pero sí es optimista respecto de lo que puede llegar a suceder con las provincias, porque dice, han sido las jurisdicciones subnacionales las que entendieron el problema, particularmente a la salida de la pandemia, y comenzaron a hacer algún tipo de corrección. Escucha un minutito de Guillermina Tiramonti y después vamos aquí a las placas para hablar de este fenómeno del cual la política hoy no está hablando. Lo que tenemos es una caída, una situación muy grave, digamos, ¿no? Porque nuestro sistema educativo no tiene la capacidad de transferir a las nuevas generaciones los instrumentos básicos. Hay un tema
que la escuela, básicamente la escuela pública, ha perdido su foco en la problemática del aprendizaje de los chicos. La escuela es un lugar donde van los chicos, donde hay contención, donde hay comprensión, pero bueno, si aprenden o no aprenden es un problema secundario. Guillermina Tiramonti dice que la educación ha sido tomada por un Estado débil y también por los sindicatos. Ella ha sido muy crítica, particularmente los sindicatos nacionales, de cómo han conducido, de la CETERA particularmente, que lograron colonizar el gobierno a nivel nacional e intentaron extender, aquí estamos viendo una de las marchas del SUTE, intentaron extender ese modelo al resto del país, donde ella sostiene que las escuelas y las docentes y los docentes dejaron de enseñarle al chico para que el chico aprendiera solo. Tratar de conducirlo para que aprendiera solo, para no invadir su realidad, su baldosa, su micromundo de los chicos. Son cuestiones ideológicas complejas lo que se está advirtiendo. Vamos a las placas, dale. Vamos a la placa. Esto es lo que está pasando hoy con la educación en el país. Es decir, el 70% está en manos del Estado, el 30% de gestión privada. ¿Esto es bueno o es malo? En realidad habría que ocuparse de la educación pública. Critica a Tiramonti, por supuesto, como muchos también, a Milei, que dice que tiene que desaparecer el Ministerio de Educación. El problema está acá porque en el último tiempo la educación no logró recuperarse de los problemas de la pandemia, y es aquí en donde en este 70% están los sectores más vulnerables. Los sectores medios y los más adinerados pasaron del sector público al privado. Si bien todo cayó, en cuanto a calidad, el privado cayó menos. Entonces, no le estamos prestando atención al problema de la educación pública estatal. Sigamos, vamos a la otra. ¿Cuál es la situación? Esto que te decía recién, esto es una síntesis. Estado y sindicatos están dominando el sistema y no nos recuperamos de los problemas que generó la pandemia, salvo con lo que hicieron algunas provincias. Hay varias provincias y entre ellas está Mendoza, incluso lo charlábamos algún tiempo aquí con lo que hizo el Banco Mundial, que vino específicamente a Mendoza a revisar uno de los programas de aprendizaje que tenía, de comprensión lectora que tenía la provincia. Sigamos, vamos a la tercera. Dice, Tiramonti es muy drástica en este sentido. Nadie quiere ir al secundario ya. Ya directamente, ni siquiera los docentes se quieren hacer cargo de lo que está pasando en el sector medio de la educación. El 80%, estos son datos oficiales, el 80% del total de los chicos que de quinto año del secundario no están alcanzando los saberes básicos del secundario. El paso a la universidad, por supuesto que hay un fracaso notable, y del secundario al trabajo también se nota con esto que analizábamos ayer, de los bajos ingresos. Y la situación de los más pobres es peor todavía. Si este es el general del 80% de los sectores lamentablemente más pobres, el 90% de los pobres directamente no alcanza los saberes básicos cuando llega al quinto año del secundario. Necesidad de cambio es lo que hoy no se está eligiendo dentro de lo que estábamos hablando de la campaña electoral. Hay una necesidad de cambio, pero no se está trabajando en esto. Y tenemos una más. Este es el posible camino de la salvación, lo de las provincias. Lo que propongan las provincias. Lo que están proponiendo ya las provincias, lo que hizo Mendoza. Y acá hay una cuestión que no es solo no es puramente ideológica. Acá hay tanto oficialistas a nivel nacional como opositoras a nivel nacional que están trabajando más o menos detrás del mismo camino. Por eso el mensaje, si bien es pesimista en cuanto a lo que puede llegar a suceder a nivel nacional a partir del año que viene con un nuevo gobierno, sea de este oficialismo o de otro, el optimismo viene por el lado de las provincias, ojalá se cumpla. Gracias, Marcelo.